7 de la mañana, 16 minutos. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros cerrada desde el año 2015. Su reapertura fue una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, que horas después de ganar las elecciones, pues se contactó con Nicolás Maduro, con quien abordó este asunto. Hablamos hoy sobre expectativas y realidades de cara a esa reapertura de la frontera con Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Noticias Caracol, y vamos a comenzar este análisis centrándonos brevemente, por favor, en lo que ha sido esa relación colombo-venezolana desde la revolución bolivariana y también cómo se han desarrollado estos últimos 7 años tras el cierre de la frontera. Buenos días, Alejandra. En efecto, la relación entre Colombia y Venezuela en los últimos 23 años, desde que ascendió la revolución bolivariana a Venezuela, ha sido una relación bastante compleja. El tema central, la seguridad, la presencia de grupos al margen de la ley colombianos en territorio venezolano, que antes utilizaban Venezuela como refugio, pero que ahora incluso pues tenemos dinámicas del conflicto armado en territorio venezolano. Tenemos confrontaciones del ELN con las disidencias de las FARC intermediadas con toda la dinámica de las fuerzas de seguridad venezolanas en territorio venezolano, y por el otro lado, una desconfianza creciente entre los dos gobiernos que afectó una relación estatal, una relación que se desmanteló completamente. En este momento nos encontramos con la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y sin ningún canal de comunicación entre el actual gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno electo ya está construyendo canales de comunicación, pero por el momento formalmente no hay canales de comunicación entre los dos estados. Y en la materia de la frontera, pues fue el 19 de agosto de 2015 cuando el régimen venezolano llevó las operaciones para la liberación del pueblo a la zona de frontera y causó el inicio de lo que conocemos hoy como el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Hoy en Colombia hay 2,3 millones de venezolanos y... Según Migración Colombia, según ¿cierto? Migración y Colombia, se sigue estimando que hay un subregistro. Exacto, y de hecho Migración Colombia el día de mañana va a actualizar las cifras, va a entregarnos las cifras del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es como el ejercicio que hemos venido haciendo de regularización y que nos permitirá tener una mejor fotografía del fenómeno migratorio. Esa, como usted dice, es la fotografía que tenemos a este momento tras 7 años de cierre. Una gran expectativa frente a ese anuncio de Gustavo Petro de que el 8 de agosto podría haber una reactivación, y justamente nos vamos a ir a la frontera del lado de Colombia, porque allí se muestran muy optimistas por esta apertura y los pasos que conectan a Venezuela con Colombia. De momento, en norte de Santander, pues están suspendidas las exportaciones hacia Venezuela, y desde hace 7 años no pasan vehículos particulares por los puentes internacionales. Juliet Cano, ¿qué le dice a usted la gente? ¿Cuáles son las expectativas de cara a 20 días? Hola, buenos días. Tanto los habitantes como los diferentes sectores económicos en Cúcuta están esperanzados con esa eventual apertura de frontera. Dicen que es la manera de reactivar la economía y que esta frontera vuelva a ser la más activa de Latinoamérica. Así se ven los puentes internacionales en los últimos días. Hay más afluencia de personas cruzando. Muchos esperan que se abra totalmente la frontera para que se reactive la economía. Franklin García se dedica a pasar productos de Colombia a Venezuela y sueña con que pronto puedan pasar los vehículos particulares. Como los tiempos antes, que eso uno iba a venir a la frontera, venía y comprar lo que uno quisiera y podía pasar con el carro como uno quiera también. Allá la mayoría son productos colombianos, entonces a veces vendemos allá. Los habitantes en general esperan que se restablezcan las relaciones con el vecino país para que se reactive la economía y que haya transporte público binacional. Sería bueno, pero que dejaran pasar los vehículos como era anteriormente, que uno se montaba en San Cristóbal y se bajaban al terminal de Cúcuta. Transporte público. Transporte público. Víctor Méndez, miembro de la Cámara Colombo-Venezolana, asegura que lo primero que se restablecería serían las importaciones y exportaciones por Norte y Santander. Que va a ser paulatina, que la carga que está por Paraguachón, que se fue por nuestra región, va a empezar en un proceso corto de 20, 30 tractomulas que no van a afectar para nada el tráfico con las personas y nada. La generación de empleo será clave y por eso diferentes sectores están optimistas. Cuando transiten vehículos, como fue la historia de esta dinámica frontera, y que va a permitir que personas vuelvan a venir a disfrutar todo el comercio, toda la cultura, la gastronomía y la diversidad de muy buenos hoteles que hay en norte de Santander. Con la posesión del presidente electo, los gremios esperan que se agilice el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino país.
En norte de Santander se espera que la frontera sea abierta de forma organizada y segura. Por eso constantemente se están haciendo mesas de trabajo aquí en la ciudad de Cúcuta entre gremios económicos y las autoridades. Juliet Cano, Noticias Caracol. Juliet, muchísimas gracias. Ronald, no es para menos la expectativa de los comerciantes y bueno, de las personas, de la economía frente a cifras como esta. Se espera que una vez se dé la reactivación de la frontera se pueda llegar incluso a un comercio bilateral de 4.000 millones de dólares. Esto hay que aclararlo entre 3 y 4 años según expectativas de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Pero de este solo año se espera alrededor de 1.200 millones de reactivación económica. Bueno, recordemos que todo este ha sido un proceso de creación de confianza en diferentes niveles. Primero los gobiernos locales, sí, después las organizaciones de la sociedad civil de lado y lado y particularmente los gremios. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Fedecámaras del lado venezolano han venido trabajando, creando toda una dinámica. Recordemos que hoy hay comercio entre los dos países. De hecho, el año pasado, en el 2021, fue de 391 millones de dólares. Pero esos tenían que pasar, como lo decían en la nota, por Paraguachón. Tenían que subir hasta La Guajira, pasar por Zulia. En este momento hay que trabajar, pero esa recuperación tampoco es tan fácil, porque hay como unos 6 temas complejos. Primero, tema de infraestructura. Los puentes hay que revisarlos, hay que arreglarlos y es una inversión que se tiene que hacer de forma común. ¿Cuántos puentes son? 4. En ese momento son 4 puentes y particularmente en la zona de Táchira, norte de Santander, son 3. Está el puente Francisco de Paula Santander, está el puente de Tienditas, está el puente Simón Bolívar, bueno, y el puente Unión, que es un puente pequeño. El puente de Tienditas nunca se ha utilizado, se finalizó en 2016, pero ni siquiera pudimos inaugurarlo porque ya la relación estaba bastante complejizada. Otro de los temas es todo lo de la parte de paso de población, toda la dinámica que se tiene que hacer con Migración Colombia, toda la dinámica de medidas de aduanas y fitosanitarias, todo el tema de salud, que es uno de los temas más cruciales en este momento cuando todavía tenemos dinámicas de pandemia y particularmente en norte de Santander, y entendiendo que en Venezuela hemos tenido picos de enfermedades ya controladas. Y uno de los temas que también llama poderosamente la atención es cómo hacer la coordinación entre las autoridades del lado y lado de la frontera en la zona local. En Colombia la ley nos permite poder hacer ese relacionamiento. En el lado venezolano no. Se ha podido hacer porque está Freddy Bernal, el cual tiene línea directa con el régimen de Nicolás Maduro, pero ahí también hay que trabajar. Y un tema que es un tema casi que humanitario, en norte de Santander hay más de 52.000 niños venezolanos que estudian en instituciones educativas colombianas, pero más de 4.700 tienen que pasar del lado venezolano a estudiar al lado colombiano. Poder hacerlo en transporte normal, en buses, sería lo mejor porque los sacamos del riesgo del tráfico de migrantes y particularmente de la trata de migrantes, que lamentablemente en esta zona ha crecido de forma sustancial. Sin duda alguna, la lista de retos creo que supera la de los objetivos trazados por el gobierno de Gustavo Petro tras esta dinamización de la frontera. Vamos a irnos del lado de Venezuela para ver cuáles son las expectativas que hay allá, cómo la gente está esperando ese próximo 8 de agosto. Según la Cámara de Integración Económica venezolana y colombiana, pues ya también se están preparando sus intercambios comerciales entre diferentes empresas, esa articulación de la que usted ya nos estaba hablando. Beatriz Adrián nos cuenta cuál es la expectativa del lado de Venezuela. El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, que cayó drásticamente no solo por el cierre fronterizo, sino por la pandemia, podría aumentar en más de 300% al finalizar este año, si se concreta la apertura de la frontera. Es sin duda alguna una oportunidad para ambas naciones. Pero además, entendiendo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, muy convulso en materia económica, con un conflicto bélico en Europa, puede ser también una oportunidad para entender el futuro a lo que nos estamos enfrentando y que las alianzas regionales y subregionales nos puedan permitir una mejora de progreso y bienestar para las naciones. Según estimaciones de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, el intercambio comercial podría llegar a 1.200 millones de dólares este año y ya los comerciantes comenzaron a prepararse. Las expectativas son positivas, tanto que han empezado a llegar visitas y consultas a la Cámara y a Venezuela, tratando de evaluar cuál sería el espacio y las condiciones para la apertura de nuevas empresas en Venezuela, para la compra o la fusión o alianza estratégica con empresarios venezolanos. Para los ciudadanos que atraviesan a pie el puente Simón Bolívar, volver a abrir el paso vehicular será un alivio y mejorará sus posibilidades económicas. Que uno pueda pasar, que pueda ir a trabajar a Cúcuta.
Que pasen los vehículos, que uno haga bien sus diligencias. Yo soy colombiana y vivo acá en Venezuela. Y ahorita porque ya abrieron el puente y uno puede pasar por acá, pero antes tenía que pasar uno por las trochas y cuando llovía, ese río, el peligro y todo. Y sería una cosa muy hermosa que abrieran para los dos países, de Venezuela y de Colombia, porque venía el comercio y todo, y el trabajo. Más comercio, más divisas para todo el mundo. Las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos se quebraron en agosto de 2015 y la frontera fue cerrada al paso vehicular por orden del gobierno venezolano. Los colombianos en Venezuela no solo esperan que se abra el paso vehicular en la frontera, sino que se restablezcan las relaciones diplomáticas para que comiencen a funcionar los consulados en el país. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Ronald, esa última arista que menciona Beatriz Adrián está dentro de los retos que ustedes desde el observatorio han identificado para poder darse esta reapertura de la frontera, recuperación de relaciones consulares. En efecto, Colombia tenía 15 consulados en Venezuela, aproximadamente, según el último dato que llegamos a tener, son 3,4 millones de compatriotas en territorio venezolano que requieren servicios, requieren pasaporte, requieren registrar a sus hijos como nacionalidad. Del otro lado eran 9 consulados de Venezuela en territorio colombiano. Ahí la cosa va a ser un poco más difícil porque el régimen de Venezuela no está interesado en visibilizar el tema migratorio, en otorgar pasaportes a sus ciudadanos y particularmente esto abre la ventana para una eventual participación en el exterior. Recordamos que Colombia tiene el 38% de la migración venezolana en el mundo, está en nuestro país. Esa negociación va a ser bastante compleja. En el marco de las relaciones diplomáticas, sí, hay un montón de temas por tratar. Por ejemplo, Colombia y Venezuela tenían no solamente las misiones consulares y la misión diplomática, sino tenían instancias como las comisiones de frontera y la comisión de conciliación. Nosotros, como éramos tan cercanos, teníamos más institucionalización entre los dos países. Pero hay que recordar que fue Nicolás Maduro, siendo canciller, el que derribó toda esa institucionalidad, la fue desmontando completamente. El tema de monómeros es un tema muy álgido. Este es un tema que tiene dos aristas. Primero, clarificar qué fue lo que pasó con la compañía, cuál es el estado real de la compañía, que además no solamente es un tema de la política exterior y de la relación bilateral con Venezuela, sino que tiene una incidencia real dentro del sector agrícola colombiano, pero también por el otro lado implica cuál va a ser, cómo se va a administrar el manejo de la oposición que está en Colombia y la responsabilidad que tiene el nuevo gobierno de proteger sobre todo a aquellos perseguidos políticos, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos que están en nuestro país y que todavía no se les ha dado el estatuto de refugiado. Sí. Y esa competencia por el liderazgo regional, Gustavo Petro con un gobierno más progresista, Nicolás Maduro desde otra orilla, ¿cómo lo ve usted? La mayoría de la gente suele pensar que van a haber muchas sinergias entre los dos gobernantes. Sí. Yo no creo que sea así. Todo lo contrario. Petro encarna un proyecto de una izquierda democrática, mientras que Nicolás Maduro encarna el proyecto de una izquierda autoritaria. Los dos van a competir por el liderazgo regional. América Latina se está moviendo, estamos esperando que en Brasil muy seguramente va a llegar a ganar Lula da Silva y se dividirá el continente entre aquellos que están con esa izquierda autoritaria, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero por el otro lado una izquierda que tiene un nuevo tono que es la de Boric en Chile, la de Petro en Colombia y la de Lula en Brasil. Y ellos también van a competir porque todo el tema de la Amazonía y el liderazgo, recordemos que la política exterior del presidente Petro se ha concentrado en dos elementos. Por un lado, la paz, que eso también tendrá que ver con Venezuela y negociación con el ELN, y por el otro lado, todo el tema medioambiental. Entonces, Petro va a estar en un ambiente en el cual va a competir contra Nicolás Maduro, pero también va a competir con Lula si eventualmente Lula gana las elecciones. Bueno, pues ya veremos si esas afinidades ideológicas y simpatías del pasado van a facilitar esa retoma de las relaciones. Es Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Aquí nada está escrito hasta que todo está escrito. Se está escribiendo esa historia día a día y ya veremos qué pasa a partir del 8 de agosto. Ronald, muchísimas gracias por estas reflexiones a esta hora aquí en nuestro tablero de Noticias Caracol. Gracias por la invitación, Alejandra. Feliz día. Aleja, gracias. 7:30.